Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer peras en conserva o peras en almíbar. Vamos a tener peras para usarlas en cualquier momento en tortas, postres o en lo que querramos. Una fruta exquisita y que se puede mantener perfectamente de esta forma. En esta oportunidad vamos a usar unas hermosas peras Red y Williams que he conseguido. También vamos a utilizar el jugo de un limón y la piel para saborizar. Canela en rama y clavos de olor. No abusar con el clavo de olor porque es muy invasivo, siempre lo digo. También vamos a utilizar azúcar para el almíbar en una proporción del 60%. Nosotros vamos a utilizar en esta oportunidad 600 mililitros de agua, así que vamos a agregar unos 350 gramos de azúcar. En esa proporción vamos a tener la cantidad más o menos exacta para poder cubrir nuestros 3 frascos con el almíbar necesario. Así lo tenemos y lo dejamos entibiar un poco. Es bueno ponerlo caliente. ¿Sí? Bueno, vamos a quitar un poquito de la piel del limón, que esto vamos a usar en los frascos para saborizar. Queda muy rico. En un bol vamos a agregar agua, más o menos 1 litro, a la que le vamos a agregar el jugo del limón. Y lo mismo hacemos con las peras. Le quitamos esa fina capa de piel, no hay nada que desperdiciar, estas peras están fabulosas. Igual reservamos la piel, no la tiramos. A medida que las vamos pelando, vamos reservando en el agua que fuimos echando con limón. Esto es para que no se pongan oscuras, para que no se oxiden, como dicen. Y esta piel no la vamos a tirar, la vamos a reservar para hacer una jalea sabor pera, ideal para pintar pastas frolas o facturas, todo tipo de repostería, un tip para las personas que se dedican a la repostería. Muy bien, continuamos abriendo por mitad las peras, a las que le vamos a quitar el centro y todos los bordes. Cortamos nuevamente en cuartos y volvemos a reservar en el agua con limón. Ahora sí, ya podemos comenzar a envasar. El envasado es como quieran, o sea, tratando de llenar todos los espacios la mejor forma posible, que no queden espacios muy grandes libres, poniendo de los cuartos o tal vez cortándolas por la mitad también puede ser. Le agregamos el pedacito de canela, las cascaritas de limón. Como siempre digo, esto es una sugerencia, ¿no? También los clavos de olor, cada uno las puede agregar y saborizar de la mejor manera que le guste. Esto es un consumo, normalmente no va a ser para largo tiempo, pero mientras más tiempo pase, más se concentran los sabores, como todo. Así que los clavos de olor, 1, 2 por frasco, más de eso no. Bueno, completamos con el almíbar y reservamos así. Vamos a poner en una olla que cubra aproximadamente la mitad del frasco, ya que vamos a hacer un primer paso donde vamos a colocar los frascos destapados. O abiertos, mejor dicho. Le vamos a poner la tarpita por encima, simplemente como para que no le entre ninguna gota de vapor ni de agua. Lo vamos a dejar alrededor de 10 minutos. Esto va a provocar que en su interior se desgasifique totalmente, salgan todas las burbujas y no haya espacios libres. Una vez que pasamos esos 10 minutos, retiramos y tapamos bien fuerte, ahora sí, lo más fuerte que podamos. Vuelven a la olla y con agua caliente cubrimos totalmente los frascos por arriba de las tapas. Cuando comienza a hervir dejamos media hora hirviendo y apagamos el fuego. Ya están, dejamos reposar unos minutos y los podemos retirar. Los ponemos sobre un paño, por supuesto, para que no vaya a haber peligro de que puedan reventar por la diferencia de calor al frío. Pero bueno, ya están, ya los podemos dar vuelta así para confirmar de que no tengan ningún tipo de pérdida de líquido, que están perfectamente sellados y provocado el vacío. Cuando nos damos cuenta de que no perdieron una gota, quiere decir que está todo perfecto. Y bueno, ya está.
aquí tenemos nuestros 3 frascos que hemos hecho con las peras, riquísimos. Bueno, y ahora le voy a mostrar cómo hacemos el almíbar, cómo quedó, mejor dicho, el almíbar luego de haberlo hervido con agua y azúcar. Simplemente cubrimos con un poquito de agua las peras y le agregamos un par de cucharadas de azúcar, esto era muy poquito por supuesto, y dejamos hervir hasta que reduzca y forma esa mermelada, mejor dicho, esa jalea que vamos a usar para pintar pastafrolas, como decía. ¿Ven? Todavía está tibia y así quedó. Bueno, nada más. Hasta aquí llegamos con la jalea. Aquí terminó mi video. Les presenté los frascos completos, saborizados. Espero les haya gustado esta preparación. Un placer como siempre. Si no se han suscrito aún, por favor háganlo. Pónganme un like si es que les gustó esta preparación. Así continuamos haciendo cosas ricas para la familia. Hasta la próxima.